Bienvenidos a todos, ahora que estamos comenzando, valientes que se vienen con el frío y gracias a Dios que tenemos otra posibilidad de estar juntos y de estudiar la palabra. Espero que hayan podido adelantar, leer, y me dijo Marcelo Garibotti que más o menos dejaron en la piedra desechada. Vamos a ver entonces la parte de esta, toda la parte de piedra. Vamos a hacerlo rápido para llegar a Pueblo Escogido. La idea que tengo es poder terminar con esta sección 2, 9 y 10. Esa es más o menos la idea para... Pienso que ha sido bastante claro todo el tema de lo que es la piedra angular, la piedra de fundamento. Se ha aclarado bien. Nosotros que tenemos el grupo pequeño que se llama Piedras Vivas, y hemos aprendido bien lo que es ser piedra. Así que a todos nos vino bien, ¿no? Saber que somos piedras escogidas, preciosas para el Señor, que somos para Él una casa espiritual en donde vamos edificando nuestra vida en Él. Lo que más hermoso es, ¿no? Es precioso nuestro Señor, como ahora vamos a hacer un breve repasito, pero es precioso también esta bendición de ser casa espiritual donde habita Dios. Así que bueno, vamos a orar y luego leemos el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Oramos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, tu cuidado. Gracias por estar aquí, como recién decíamos, y pedimos por todos nuestros hermanos que quizás están con deseos de congregarse y por distintas situaciones no pueden estar. Los bendecimos y pedimos que puedan tener la alegría y la celebración de estar juntos prontamente. Gracias, Señor, que tenemos este espacio para poder aprender tu palabra. Guíanos en todo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hacemos un pequeño repasito de este tema de piedras. En la página 96 decía que esta tercera sección, recuerden que estamos viendo 4 secciones de este pasaje, la piedra viva, y en esta tercera sección vimos a través de Marcelo que el tema de la piedra preciosa y escogida, y vimos allí, empezaron a ver ustedes, ¿no es cierto?, 3 líneas de la palabra profética respecto a piedra. Esa piedra angular y preciosa para un cimiento firme, y esa piedra que desecharon los edificadores, que luego se transformó en piedra de tropiezo. Entonces, estuvieron viendo de esa piedra aprobada y preciosa, esa piedra inigualable en valor, costosa e irreemplazable que es Jesucristo, y el que cree en Él nunca va a ser avergonzado. Entonces, podemos sacar como resumen, ¿no? Tenemos esa piedra preciosa sobre la cual nosotros nos fundamentamos, en la cual nos da eje y equilibrio, y el que cree esa piedra inigualable, irreemplazable, porque no hay otro como Él, y el que cree en Él nunca va a ser avergonzado ni defraudado. En el versículo 7 allá habla, les leo, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, esa piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el 8 leemos también para hacer un cierre: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Y bueno, hemos hablado, ¿no?, de la piedra de edificación y cómo se medía el constructor, específicamente la cantidad de espacio que ocupaba esa piedra. Y justamente Pedro, ¿no es cierto?, el escritor de la carta, vuelve a estas ideas del Antiguo Testamento para tomar ejemplo de lo que él quiere que quede grabado en la mente de donde él está escribiendo. Y en esta parte se nota un contraste. Él ya viene haciendo varios contrastes, yo se lo había marcado en la otra clase, y este contraste es que para algunas esta piedra, lo podríamos decir, Jesucristo es precioso, pero para los que no creen se transforma en piedra de tropiezo, porque lo vimos en el relato de los religiosos, cómo rechazaron a Jesús, porque nunca veían en él las características de ese Mesías victorioso que ellos pensaban que iba a ser el Mesías. Entonces, si bien era piedra escogida, era piedra preciosa, estos religiosos lo desecharon a Cristo. Y en la figura del Antiguo Testamento, podríamos decir que ese pueblo de Dios destinado, ese Israel destinado a disfrutar de eso precioso, que es esa piedra viva que estaba prometida, que era la figura del Mesías, ellos también, por distintas circunstancias, y ahora vamos a ver que una de ellas era la desobediencia, por desobediencia pierden el privilegio de llegar a obtener todas estas bendiciones de ser piedras escogidas, piedras preciosas. No solamente en Cristo, que es la piedra preciosa, sino que para todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos ve, y decíamos que Él nos ve preciosos, Él nos ve escogidos, nos escoge, ¿no es cierto?, y nos ve preciosos. Los judíos examinaron, pero no aceptaron a Jesús. Es como que era la piedra allí y decían, no, pero esto no encaja en nuestra religión. Nosotros no aceptamos a este Cristo con sus enseñanzas. Nosotros ya tenemos otra concepción de lo que es la fe, ¿no?, la fe judía. Y lamentablemente esa piedra fue desechada. Estamos ahí en el versículo 7, en la página 97. Y lo que sigue es que la otra profecía, primero decía que iba a ser piedra desechada, que lo que iba a ser bueno para uno iba a ser tropiezo para otro. Y en este pasaje que está basado en Isaías, el Señor estaba ofreciendo a aquellos que lo aceptaban a Él un santuario y salvación. Fíjense, el pasaje dice, el Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel y una roca que los hará caer. Y acá vemos cómo aún el pueblo de Israel se dividió en dos, primero el norte, después el sur, y cada uno tenía su relación con Dios a su modo. De todas maneras, los dos pueblos, los dos Israel, terminaron desechando a Jesús, a la idea de salvación, ¿no es cierto?, que todavía se proyectaba hacia Jesús, no era Jesús, y no solamente lo desecharon, sino que terminó siendo piedra de tropiezo, ¿no? Para quienes los rechazaran, ese santuario, en vez de ser un lugar de comunión con Dios, tarde o temprano se iba a convertir en un lugar de destrucción. Y en el Nuevo Testamento, Pedro toma este pasaje y lo aplica a Jesús. Para aquellos que lo aceptan a Jesús, estamos en el final de la página 97. Jesús es Salvador y amigo, pero para quienes lo rechazan es juicio y destrucción.
En el versículo 8 lo leemos de nuevo: piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y allí damos vuelta a la página, en la 98. Y Pedro, ¿qué enfatiza, ¿no?, en este contraste que constantemente hace entre los que creen y los que no creen? ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro, allí siguiendo más o menos el bosquejito de la página 98, ¿qué está diciendo Pedro? Oponemos nuestra fe en Jesús, la piedra fundamental, o nos estrellamos contra esa piedra, o nuestro pie resbala, cae frente a esa piedra. Los incrédulos tropiezan y caen a causa de este mensaje. ¿Y por qué tropiezan? ¿Por qué? Allí está también en el otro puntito el por qué. Porque tropiezan en la palabra al ser desobedientes. Y hay una secuencia que Pedro sigue en esto de ser desobediente y de que al final esta piedra termina siendo de tropiezo. La secuencia es incredulidad, desobediencia y caída. Y todo esto termina llevándolos a la ruina. A los que no creen, lamentablemente, estas actitudes terminan haciendo que esta piedra sea de tropiezo para ellos mismos. Ahí, más abajo, comenta también que es difícil, ¿no es cierto?, pensar en estos incrédulos desobedientes, y como dice acá, ¿no es cierto?, que ya fueron destinados para esa desobediencia y esa condenación. En la clase que di anteriormente, les decía yo que Dios es soberano, ¿no? Se le ha dado a cada persona la libertad de escoger si escogen esa piedra preciosa o si la rechazan. A cada uno se le da la libertad. Pero en cuanto a estas partes que en la Biblia se mencionan, que fueron destinados, en eso simplemente podemos aplicar que es un misterio. ¿Por qué, no es cierto?, algunos están destinados para la salvación y otros no? Y no me quiero meter en ese tema porque es un tema complicado, pero lo que me pareció muy bueno, lo que dice al final de todo en la página 98. Este hecho de lo finito y lo infinito de Dios, de nuestra comprensión de ciertas cosas, nunca nos tiene que hacer dudar del amor de Dios. Quizás Él, en su preconocimiento de antes de la fundación del mundo, ya nos conocía, ya nos vio, como dice la palabra, y ya sabe o ya sabía quién iba a creer y quién no. Entonces, un poco en su preconocimiento, que puede ver en el corazón del hombre y ya saber quién está destinado a salvación y quién no. Es algo que a mí, digamos, me tranquiliza el saber que no es cuestión que Dios determine vos sí, vos no, sino que ya es algo que está en el propio corazón del hombre. No sé si me entienden. Sí, María Laura. Podríamos tomar que en realidad están destinados a esto, no es porque están destinados a perderse, sino que los que no creyeron, la verdad está expuesta para todos, pero el que no cree, por el hecho de no creer, está predestinado. Eso, y por la desobediencia también, ¿no? Porque acá menciona dos cosas, que es, tropiezan en la palabra, o sea, la palabra de Dios es clara, y habla bien de que Dios es amor, su esencia, pero ellos fueron desobedientes, y allí está el problema, ¿no? Desobedecieron la palabra, no consideraron a esa piedra como fundamento de sus vidas, la descartaron. No tenemos mucho tiempo de ahondar en esto, pero yo les quería dar esta tranquilidad de que nunca dudemos del amor de Dios, porque Él lo hizo todo. En la cruz, dando a su Hijo Jesús para morir por nosotros, Jesús dijo: consumado es, está todo hecho. Ahora depende
de la respuesta de cada persona, ¿no es cierto? Y en esta es la tranquilidad de que yo me tengo que ocupar de mí misma, de cómo respondo a Dios. En amor, considerándolo mi piedra preciosa, edificando sobre esa piedra lo mejor que puedo edificar, ese santuario vivo, santo, agradable a Dios. Del otro es problema de él, y si es si es un hipócrita y viene y pone la cara, ya Dios tarde o temprano lo va a juzgar, ya sabe Dios cómo es, y entonces ocupémonos de nosotros, crezcamos en esa santidad que nos decía el apóstol, ser sacerdotes, cuidando, ¿no es cierto?, toda esa alabanza y esa adoración diaria que le damos al Señor. Y ahora sí, entramos a esta cuarta sección, que es este texto tan precioso, es una de las partes más lindas que tenemos en el Nuevo Testamento, que nos define qué somos nosotros. Y en el capítulo 2, 9 y 10, ¿alguno lo tiene a mano la palabra para leerlo? NTV, ¿puede ser? Sí, sí. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Hermoso pasaje, ¿no? Y en el escrito que preparó Pedro Gilaberte, ¿no?, nos habla de estos privilegios tremendos que tenemos, ¿no? Y es muy lindo en esta mañana poder meditar, porque prepara nuestro corazón para alabar y adorar a nuestro Dios. Y tenemos privilegios espirituales preciosos, ¿no? No somos conscientes de esto. Fíjense el versículo 9a, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Me encantó esto, ¿no? Pueblo que Dios adquirió a costo del derramamiento de la sangre de su Hijo. Y no solamente lo adquirió, sino que le pertenece a Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes éramos apartados, alejados, fuera de los propósitos de Dios. Pero ahora somos pueblo de Dios, es pueblo que le pertenece a Dios, y esto es hermoso. El apóstol adjudica a los creyentes cristianos esas promesas del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. En Israel decíamos, no, Israel desechó y le fue de piedra de tropiezo. Pero ahora hace como un cambio. Bueno, estas promesas que eran para el pueblo de Israel, ahora pasan directamente a ser promesa para la casa espiritual, que es la iglesia, ¿no? Fíjense en Éxodo: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece en su don creacional, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso está allí en Éxodo. Y en Isaías, en la NBI, dice: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Por eso es una preparación espiritual, porque todos estos privilegios que tenemos a ser hijos de Dios nos llevan a terminar expresando nuestra alabanza a Dios, porque ¿quién soy yo?, ¿no? Como para que el Señor haya puesto los ojos en mí y me dé esta posibilidad de todo aquello que no se pudo dar en ese pueblo escogido, pase a ser ahora yo pueblo escogido cuando no me tocaba, pero a través de Cristo he sido linaje, ¿no es cierto?
he sido herencia, sigo el patrón de Jesucristo y estoy metido en la familia de Dios. Es una cosa preciosa, a mí me entusiasma mucho esto, ¿no? Pensaba, perdón, en la palabra, en la Reina Valera diciendo, más vosotros sois linaje, más, como teniendo en cuenta lo que dijo anteriormente, los que están perdidos, que no creen, ¿no? Piedra de tropiezo, pero ustedes, ¿no? Que hace una clara definición entre los que venían en el contexto hablando antes con los que ahora son los hijos de Dios, ¿no? Así es. Constantemente, si ustedes se fijan en el capítulo 2 de que estuvimos estudiando, o que estamos estudiando, siempre está este contraste entre los que creen y no creen, entre el pueblo de Israel que falló, pero que ahora nosotros formamos este nuevo pueblo, esta nueva Israel, ¿no? Esas grandiosas promesas de Dios a su pueblo se están cumpliendo, según Pedro. ¿Pero en dónde? En la iglesia. Pues esta es el nuevo Israel de Dios, por las que Pablo argumenta en su carta a los romanos, y todos estos títulos están plenos de significado. ¿Cuál es el contraste? Bueno, esto es lo que decía recién Claudio. Quiere resaltar también este contraste. Los otros no creen, desecharon, les fue tropiezo, pero nosotros, pero ustedes, es claro, ¿no? Pero ustedes no son así, ustedes son todas estas bendiciones, pueblo escogido por Dios, ahora lo vamos a ver. Y el griego en que Pedro usa esta palabra muestra que se dirige a los que les escribe en forma enfática, o sea, está diciendo, es como dicen, presten atención, como si yo me pare acá y diga, presten atención, eso pasa en el mundo, hermanos, pero acá no pasa esto, porque ustedes son una cosa hermosa, son de linaje santo, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Es una forma enfática que lo viene, hace este contraste. Muy bien, y vamos a ir entonces, linaje escogido. ¿Cómo lo describe Pedro a estas bendiciones espirituales que tenemos? Son un pueblo espiritual. No somos un club de personas que venimos a la iglesia, somos un pueblo espiritual. Dice un pasaje de Deuteronomio, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Eso está en Deuteronomio. Pedro aplica estos términos a sus lectores porque los ve como el pueblo escogido de Dios. E identifica en la página que sigue, en la 100, a quienes creen en Jesucristo como un grupo escogido. Y luego remarca, como lo vimos en la lección 2, que es importante que los cristianos comprendamos que la salvación se basa en el propósito soberano de la elección por parte de Dios. Y de manera que podamos entender que la elección es el gran privilegio del cual derivan todos los demás privilegios. Yo soy piedra escogida. Si bien Jesús fue piedra escogida, yo también soy piedra escogida. Y la otra vez le comentaba, ¿no?, de cómo a mí me gusta coleccionar piedras cuando voy a San Luis y veo una, y como esa es especial tesoro para mí cuando la tengo en mi jardín, porque me acuerdo, bueno, es la tierra donde está mi hija sirviendo, es esa piedra que yo elegí para que adorne. Bueno, cada uno de nosotros somos piedra especial para Dios, escogida, y cada una tiene un detalle especial, personal, único, y así es este linaje escogido, este pueblo espiritual. Y también dice acá que esa elección, basado en Éxodo 19:5, ahí tienen que ponerle un 1, en el tercer puntito de la página 100, dice Éxodo 9:5, y en realidad es Éxodo 19:5. Por otra parte, por el pasaje de Éxodo 19:5, sabemos que el cristiano ha sido elegido para 3 cosas.
Y estas tres cosas están estrechamente relacionadas. Elegidos para tener un privilegio, porque el mayor privilegio, como dice aquí, es una íntima relación con Dios. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos a través de Jesucristo. Y se acuerdan lo que decíamos en el 2:4, acercándonos a Él, piedra viva. Y cómo nosotros tenemos que disfrutar esa cercanía con Dios, así como Él se acercó a través de su sufrimiento, pero de la victoria sobre la resurrección, también nosotros nos tenemos que acercar a Él. Él se acercó, nosotros nos acercamos. Él nos escogió, nosotros lo escogemos. Esa piedra que fue desechada, sin embargo, para nosotros es preciosa, ¿no? Y nunca perder esto de que saber que tenemos lo más precioso y como un tesoro lo tenemos que cuidar. Es un privilegio, como dice acá el primer punto. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad porque somos elegidos para obedecer. Somos hijos de Dios y no podemos hacer cualquier cosa. Pertenecemos a ese linaje que viene de Jesucristo. Tenemos que decir, si Jesús es mi linaje, yo tengo que ser como Jesús. Tengo un ADN espiritual. Entonces no puedo hacer cualquier cosa, tengo que mantenerme en el linaje, en la línea de Jesús, de lo que Él es, los dones que Él tiene y que nos transmite a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que también estar obedientes a lo que nos marca este linaje, este ADN espiritual que hemos recibido como legado. Y también somos elegidos, ¿no?, para sentarnos y disfrutarlo, sino también para servir, ¿no? Estamos acá como iglesia con un propósito. Y el honor consiste en poder realizar esta tarea de servicio a Dios y a los demás. Amarás al Señor tu Dios, primero expresándole alabanza, adoración a Dios, gratitud, y también a los demás, y valorando también esto que Dios me ha hecho una piedra escogida, ¿no? Entonces se da estos tres elementos en el sentirse elegidos por Dios, privilegiados, pero también la responsabilidad de pertenecer a ese linaje y la posibilidad de transmitir, comunicar con mi vida esto de que Dios está en mí, ¿no? Yo lo veo eso servicio, el primer servicio es esto, es amar a Dios y amar a los demás con esta expresión de lo que Dios me amó a mí y comunicar que Dios está en mí, no de la boca para afuera, con mi vida. A veces, como decía, ¿cómo era Claudio? A veces lo tengo que decir, lo tengo que hacer hablando. ¿Quién era que decía? No me sale ahora. Pero es una frase, Wesley era, que teníamos que comunicar el Evangelio y algunas veces hablando, como diciendo, es la vida. El Evangelio, si es necesario, habla. Eso, algo así, ¿no? ¿Quién? San Agustín. Sí, creo que ¿Agustín era? Bueno, perdón, me confundí. Me vine un poco unos siglos posteriores. San Agustín es más anterior. Bueno, pasamos a real sacerdocio. ¿Entendieron? Linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, y Marcelo creo que les habló, ¿no? Repasamos un poco Hebreos. El año pasado lo vimos, aprendimos un montón. El concepto de un real sacerdocio también viene de este pasaje de Éxodo 19, en este caso el 6, donde Dios le dice a Israel por medio de Moisés: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Una nación santa. La triste realidad es que Israel perdió su privilegio a causa de rechazar, ¿no es cierto?, al Mesías. Y acá vamos a saltear todo esto de Melquisedec porque ya lo vimos,
Pero lo que yo les quiero marcar es en la página 101, luego en el primer puntito, ¿no? El único que puede establecer esa dinastía de real sacerdocio es Jesucristo. No, en el Antiguo Testamento, les explico antes de seguir leyendo, no está unido en una sola persona el oficio de rey y de sacerdote. Eso lo habíamos visto en Hebreos también. Cuando Saúl lo quiso hacer por su cuenta, ¿se acuerdan que vino un espanto? Y él cayó en un pecado grande y fue desechado de los ojos de Dios. Porque él solamente tenía una función política, digamos, ¿no? Saúl, y quiso en ese momento oficiar de sacerdote y no estaba bien en los ojos de Dios. Entonces ahora sí aclaramos que el único que puede establecer esa dinastía real de ser rey y ser sacerdote a la vez es Jesucristo. El cristiano, al igual que Jesús, goza de ambas por estar en Cristo. O sea, acá viene diciendo en el texto que estamos analizando, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Un real sacerdocio está uniendo la idea de rey con sacerdote. Nosotros somos llamados a esto, ¿no? ¿Qué hace el sacerdote? Oficia delante de Dios, ¿no es cierto? Expresa adoración y a la vez recibe de Dios y da. Entonces todos somos nosotros sacerdotes en ese aspecto. Recibimos de Dios y damos. Recibimos de Cristo, recibimos del Espíritu Santo, oficiamos hacia Dios, oficiamos también hacia los que nos rodean, oficiamos hacia nuestra propia vida espiritual. Pero hay también una figura de realeza, porque somos escogidos. Y el rey también, ¿qué hace? Gobierna. Y estamos de alguna manera gobernando sobre ámbitos espirituales que van más allá de nuestra propia humanidad. Por eso el poder de la oración, ¿no es cierto? Los que tienen este ministerio tan hermoso, que hay algunos aquí presentes, porque no es palabras sueltas, estamos ejerciendo esa autoridad que tiene, digamos, el rey, de declarar y de abarcar un montón de situaciones que se nos escapan desde el ámbito de lo humano, pero que son fuertes espiritualmente. La gente ahora te doy, Vita, la gente se burlaba de Jesús porque le decían él es el rey. Sin embargo, él fue el rey victorioso que nos abrió camino. Sí, Vita, ¿qué querías decir? Es como dice que de gracia recibimos y de gracia damos ese servicio que estás diciendo. Así es. Entonces, me lo puse acá marcado esto, ¿no? En el versículo 5 de este capítulo vimos que el sacerdocio significa que cada cristiano tiene el derecho de acceso y acercamiento a Dios, o sea, eso hacia Dios, ¿no es cierto?, y hacia los demás. Pero también cada cristiano tiene que ofrecer a Dios su obra, su culto y su propio ser. El versículo 5, recuerden que decía, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una de las cosas que a mí me quedó este estudio es esto, ¿no? Ser casa espiritual, donde Dios habita. Fíjense, pequeño detalle, en donde yo no tengo que quedarme cómodo, como le decíamos recién, ¿no es cierto? Sino tengo que servir, y el servicio es ofrecer este espacio espiritual, como dice acá, para ofrecer siempre ese sacrificio espiritual aceptable a Dios, ese crecimiento, ese desarrollo que se hace a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Vamos, están bien, ¿no? Real sacerdocio, ¿lo entendieron? Sí. Vamos a nación santa. La palabra nación se traduce en un término griego que significa pueblo
como grupo étnico, nación separada, apartada, o sea, somos argentinos, pero a la vez somos algo especial como iglesia, estamos separados, o sea, si pertenecemos a una nación política, digamos, sería, ¿no?, la geopolítica, porque somos argentinos, pero a la vez estamos separados, formamos un pueblo escogido por Dios. Estamos en una misión y en un territorio diferente, en una, ¿cómo se podría decir? En una dimensión, ¿no? No nos damos cuenta a veces que espiritualmente nos manejamos en una dimensión espiritual diferente a la del mundo. Y muchas veces nos contaminamos con, esto, el enojo, la tristeza, la angustia por lo que sucede en nuestro entorno geopolítico y mundial, a veces con cosas como la guerra y todo, pero nosotros como iglesia estamos separados y apartados, no para hacer un gueto ni para irnos a vivir en el monte y separarnos del mundo como algunos han interpretado, sino movernos en otra dimensión. Y allí en eso la oración. Ayer tuvimos la reunión de misiones, estuvo hermosísima, ¿no? Y cómo nos tenemos que mover en otra dimensión, porque viene esto de la persecución, pero a la vez nos decía la misionera que nos vino a visitar, María Elena, otro nombre, que todo esto que a los ojos de lo geopolítico es espantoso, ¿no es cierto?, la persecución, el martirio, el sufrimiento, la enfermedad, todo eso como que es una siembra en donde se ve el fruto, ¿no? Quizás no es el fruto de nosotros decimos se convirtieron miles, pero Dios va haciendo este proceso en donde va afirmando su reino espiritual en esas personas que quizás nunca hubieran tenido la posibilidad de haber recibido este mensaje de salvación. Y con el sufrimiento, el esfuerzo, el sacrificio de los misioneros, más de los convertidos en esa cultura en donde se prohíbe predicar, en donde hay también persecución, sufrimiento, sin embargo, es otra dimensión. Estamos llevando adelante el reino, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta de que somos así, somos nación santa en ese aspecto, una geopolítica, porque geo habla porque es lo local, yo me muevo acá, ¿no? Pero mi oración tiene impacto hasta el fin de la tierra, ¿no? Entonces, mi ofrenda, ahora con el CBU y el alias, podemos mandar plata hasta el fin, los confines de la tierra, porque llega, ¿no es cierto? Los que tienen recursos, digamos, de internet, no en el medio de África, ¿no? Y recursos económicos también. Pero vieron cómo el mismo avance tecnológico nos lleva a otra dimensión geopolítica de la iglesia, en donde somos influencia, ¿no? Ya que hablamos del lema de este año, influenciamos. Entonces no nos podemos quedar en la geopolítica natural, sino de la espiritual, y ahí no tenemos límites, hermanos, porque cuanto más desafiamos la fe, más va a ser el alcance de las cosas que podemos lograr, orando, ofrendando, yendo. Porque ahora el mundo, antes era decir, se fue a la China, ahora te tomas un avión y estás en la China, está bien, no vas a poder predicar libremente el Evangelio, porque lo tenés que hacer en esos grupos pequeños ocultos, pero hay posibilidades de que esta nación santa, la iglesia de todo el mundo, ¿no es cierto?, separada, especial y única, siga ofreciendo esos sacrificios de alabanza a Dios, a veces el sacrificio de dar la vida, ¿no?, como nos contaba ayer la misionera, pero teniéndose por dignos de morir por una causa que es el Cristo, ¿no?, nuestro Cristo.
Son temas que le escapamos, ¿no? Porque no nos gusta, pero hay que tocarlos. Porque es así. Nuestro Cristo, ¿qué le pasó? ¿Fue perseguido? No fue comprendido su mensaje, no les gustó y terminaron decidiendo matarlo, pero él no es que lo mataron, sino que él puso su vida. ¿Lo entendieron esto de Nación Santa? Sí, Pueblo que pertenece a Dios, en la página 102. Bueno, acá me olvidé de esto de la santificación. Podemos volver un poquitito, ¿no? Decíamos no político en el primer puntito, cuando habla de Nación Santa. Dice que lo que fue una tragedia para Israel se convirtió en una bendición para los que no eran de Israel. La santificación, limpieza del pecado, está íntimamente ligada a la salvación y tiene dos pasos o dos aspectos. Una santificación posicional y una santificación progresiva. Un pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho santos, tomando este tema, ¿no es cierto?, cuando nos hizo sus hijos. Pero a la vez no quiere decir que no nos tengamos que ocupar de nuestra salvación, o sea, cuidar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, nuestra conducta, ¿no es cierto? Y constantemente, si bien somos santos, se nos exhorta a ser santos. Siempre tenemos que cuidar el corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora sí, el punto 4 de la página 102 es un pueblo que pertenece a Dios. Y en este pasaje citado, al comienzo, Dios prometió a los israelitas en el Sinaí: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ven que Pedro está tomando esta idea de Éxodo 19, y está tomando ahora esta idea de que somos un pueblo adquirido. A mí me gusta como adquirido, a veces es una palabra que no se usa mucho, pero sí un pueblo que le pertenece a Dios. Y que si nosotros nos damos cuenta de esta pertenencia de parte de que pertenecemos a Él, que somos de ese linaje de parte de Dios a través de Cristo, tendríamos más fortaleza espiritual. Adquirido quiere decir obtener por un precio, y fuimos adquiridos a través de Jesús, como siempre decimos. Y en el penúltimo puntito dice: el cristiano puede ser una persona común, pero adquiere nuevo valor, dignidad y grandeza porque pertenece a Dios. La grandeza del cristiano consiste en que pertenece a Dios. Si quieren marcar eso, porque allí es el valor que tenemos. No es cuestión de bolsillo, de ropa, de auto, de casa. La verdadera grandeza es el valor que Dios nos da, la dignidad que Dios nos da al elegirnos y al comprarnos para Él. Le pertenecemos a Él. El versículo 9b comienza entonces a hablar de un propósito. ¿Para qué entonces? Ustedes son todo esto, ¿no? Linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces allí nos vamos a detener en esta última parte antes de cerrar, que Dios nos va a permitir cerrar este capítulo ahora. No el capítulo, pero sí esta parte. Fíjense, todo esto, o sea, viene haciendo este contraste, como decía Claudio, ¿no? Ustedes no son como esos necios que desecharon a Cristo. Ustedes pertenecen a Dios, ¿no? Entonces,
ustedes son linaje escogido. Pero no se quedan que, bueno, ay, qué lindo, hagamos fiesta, somos elegidos. Sino que tenemos un propósito. ¿Y para qué? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Para que anunciéis, ¿no es cierto? Dice acá. Y la palabra anunciar es publicar, divulgar, decir algo que de otro modo quedaría escondido. Por eso en ese espacio espiritual que yo decía que somos como iglesia, nosotros tenemos un propósito fundamental, que es divulgar, publicar esto, ¿no? Cueste lo que cueste. Hablábamos ayer también, perdón si me remito mucho a lo de ayer porque fue muy movilizante, pero decíamos que como cultura occidental nosotros estamos medio quedados. O sea, María Elena decía, ¿no? No es que el occidental no sufra, pero puede sufrir como uno que está perseguido allá. Pero es como que el eje está muy en lo personal, material, no en el reino de Dios, porque es distinto el que está padeciendo persecución por causa de Cristo. Entonces nosotros quizás lo que tenemos que hacer es hacer ese giro de que si yo estoy padeciendo, sufriendo algo, lo estoy haciendo también por causa de Cristo y tengo que analizar el para qué, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo para que Cristo sea divulgado, anunciado aún en medio de mi dolor, de mi enfermedad, de mi sufrimiento? Que no quede en un lamento solamente, ¿entienden? Generalmente nosotros vamos al almacén, qué mal que está todo, cómo sube todo, que esto, nada de esperanza, nada de nada. Me encuentro con un hermano, ¿y cómo está? Y me duele la cabeza, me falta un diente y no tengo, bueno, y ahí nos quedamos. Pero no, ¿qué estamos anunciando? ¿Qué estamos publicando? ¿Qué estamos divulgando? Y somos, con este propósito, dice que somos pueblo, que somos nación, que tenemos un reino espiritual. Y nos envalentonamos y después resulta que me encuentro con otro y ya, qué mal que está todo, qué mal que está todo. Y ahí nos quedamos. Y no tenemos esta noción, ¿no?, del costo de seguir a Cristo, que sí que nos va a tocar vivir estas cosas con una Argentina que se derrumba, pero que, bueno, ¿qué hacemos? O nos metemos en una cueva o nos levantamos en oración, ahí las intercesoras, a pelear por nuestra patria y que el Señor revierta toda esta situación, ¿no? Entonces, nuestra tarea es anunciar virtudes, es anunciar cosas buenas, anunciar lo glorioso del Evangelio, lo glorioso de nuestro Cristo. Virtudes puede implicar la capacidad de realizar actos poderosos. En la NBI dice las obras maravillosas, fíjense, de los ejemplos que yo le di a esto. ¿Hay diferencia? Está todo mal, ay, me duele la cabeza, ay, Bueno, de obras maravillosas que Dios puede hacer a través de este pueblo adquirido, escogido que soy yo. ¡Wow! Lo digo también por mí, porque vieron las circunstancias, la pospandemia, que hemos quedado todo medio pachucho, medio como quedaditos. Y ayer me gocé tanto de que había un hermoso grupo en este encuentro misionero, porque ¿se acuerdan que antes teníamos esos encuentros, esas meriendas misioneras que se llenaba todo el primer piso? Y vine medio, me gusta que se andaban, ahora sí yo me arreglo, bueno, vine y me alegré tanto y me gocé de ver que los hermanos se están movilizando y que están descubriendo, ¿no es cierto?, estas obras maravillosas que Dios hace, aún en medio de contextos hostiles, porque así se llamaba, ¿no es cierto?, el tema. Los cristianos tenemos el gran privilegio de decir al mundo que Cristo quiere y tiene el poder para llevar a cabo la obra extraordinaria de la redención. Amén y amén. ¿Se animan a leerlo todo junto como en la escuela? Los cristianos tenemos el gran privilegio de decir al mundo que Cristo quiere y tiene el poder
para llevar a cabo la obra extraordinaria de la redención. Espectacular. ¿Cómo lo va a hacer? Se van a morir muchos cristianos en el medio, pero ¿saben qué, hermanos? Yo, por lo que decía esta mujer, una mujer probada en la fe, sola, pudo adoptar una niña africana que ya es preadolescente, en problemas, enfermedades. Ahora últimamente ya no puede volver a su lugar de misión en África porque cada vez se cierra más, ¿no es cierto? Pues son países con tendencia musulmana. Y sin embargo, el disfrute de ella, de volver a hacer lo que siempre hizo, aunque está deteriorada su salud, aunque no la dejan volver, digo, mi sueño es estar allí. O fíjense cómo Dios cambia la perspectiva. Dice, ay, pobrecita, uno diría, ¿qué pobrecita? Es una leona, ¿no? Que aún en su cuerpo, que ya no casi está debilitado y sin fuerza, ella sigue, ¿no es cierto?, queriendo publicar, divulgar, anunciar esta virtud extraordinaria del Evangelio, de la buena noticia, porque sabe y ha sido testigo de que el Evangelio le cambia la vida a las personas. Así que, ¿cuánto tenemos que aprender? Dice después, a ver, acá, vamos a la página 103 arriba. El último puntito de la página 102. Que Dios elija a pecadores indignos como representantes suyos y los use para atraer a otros pecadores es un privilegio que está más allá de toda comprensión. Esto hizo que Pablo escribiera a Timoteo: doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Bueno, ojalá que después de esto que estamos viendo, podamos decir, wow, yo era una cómoda que me quedaba en mi casa, actuaba muy egoístamente, pero doy gracias a Dios que me sigue eligiendo, me sigue fortaleciendo, teniendo misericordia para realizar esta tarea de anunciar, publicar, divulgar, como decíamos, influenciar en el lema. Y Pedro les recuerda esta idea de tinieblas y luces, la que vamos a estar terminando, porque fíjense, al final del 10, ahora son pueblo de Dios, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Acá hay otro contraste, fíjense cuánto contraste, después los invito en su casa a buscar cuántos contrastes encontramos en estos pasajes. Si lo quieren traer para la próxima clase, les doy unos minutos, ¿no? Los distintos contrastes que hemos visto en este capítulo. Entonces, hay dos clases, dice acá, Pedro les vuelve a recordar a sus lectores que antiguamente vivían en la oscuridad, pero que Cristo los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Y aquí en el apunte habla de dos tipos de oscuridad. Una es la oscuridad intelectual y otra es la oscuridad moral. La oscuridad intelectual es ignorancia, la incapacidad para ver y conocer la verdad. Allí tienen que apuntar la intercesión, Vita, Mari, ¿no es cierto?, hacia esa ignorancia espiritual. Para el Señor, aunque sea una chispa de conocimiento de la verdad de Dios, así yo oro por los que están apartados también. Una chispa nomás, enciende el fuego del conocimiento de Dios en la mente en la mente cegada, ¿no?, o en el corazón cegado. Entonces, es ignorancia, no pueden ver, no pueden conocer la verdad. Pero la oscuridad moral es inmoralidad, que sería incapacidad para ver y hacer lo que es recto, ¿no? Y sabemos que estamos en un mundo totalmente alienado de los propósitos de Dios, ¿no? Y un mundo inmoral. Y allí por eso dice que somos sal y luz,
y la sal evita la corrupción, ¿no? Entonces, está la idea esta, pero yo les traigo también lo de la sal, porque nosotros impedimos con nuestras oraciones y nuestro estar como iglesia en la comunidad, impedimos que esto se vaya todavía más a los despropósitos del ser humano, ¿no? Nosotros como iglesia de alguna manera estamos conteniendo, y es un esfuerzo, pero tarde o temprano el Señor va a venir y va a proclamar su reino completamente. Nosotros, hasta que Dios decida en los tiempos de Dios terminar con esto, nosotros estamos como iglesia allí, siendo sal y siendo luz. Pedro también le recuerda a sus lectores que Cristo, de manera soberana, poderosa y eficaz, hizo este llamado, ¿no? De las tinieblas a su luz admirable. Lo llamó, kaleo es el verbo. Indican el llamamiento eficaz de Dios a la salvación. Es Dios el que lo llama. ¿Y a dónde lo llama? A su luz admirable. Y Pablo expresó este privilegio de los creyentes en este texto de Colosenses. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando el hombre recibe esa luz de Cristo, Cristo les ilumina la mente para que puedan discernir la verdad y les da poder para que puedan aplicar esa verdad. ¿Entienden? Entonces, esto del propósito de Dios. Nosotros anunciamos, ¿para qué? Para anunciar, para publicar, para divulgar el Evangelio, esta capacidad de Dios de transformar las vidas de una oscuridad total a la luz admirable de Dios. Lo podemos hacer a través de la oración, a través de la proclamación, a través de vivir una vida como cartas abiertas, nosotros, ser cartas abiertas para que otros puedan ver en nosotros que somos diferentes. Y termina el versículo 10 hablando de la compasión de Dios. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Pedro, según en el apunte de Pedro Gilabert, en la página 103, habla de esta compasión de Dios y hace otro contraste, fíjense, otro contraste más para lo que van a hacer la tarea, entre el pasado y el presente. Ustedes que en otro tiempo, y en este tiempo, en otro tiempo, bueno, acá habla de la profecía de Oseas, después lo pueden leer, que era un pueblo ajeno, pero que se ha hecho cercano. Esta mujer a la que Dios le dice que se acerque Gomer, a través de un hijo hay toda una revelación, después ustedes lo aman, ¿no? Esta mujer que era indigna de compasión, sin embargo, es hecha cercana y ahí se observa, ¿no es cierto?, esa misericordia de Dios. Según esta profecía de Oseas, habría de venir un tiempo en que los judíos no recibirían misericordia de Dios. Y esto se cumplió históricamente en el juicio. Y Pedro, que hubo después, ¿no es cierto?, Pedro afirma, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblos. Ellos eran gentiles y judíos que mediante la predicación de la palabra de Dios se habían convertido. Y Dios, mediante la obra redentora de Jesucristo, los salvó. Y ahora esas mismas personas son parte del cuerpo de creyentes al que Pedro designa pueblo que pertenece a Dios. Y les explico esto, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Y ese pueblo a donde Pedro les está llevando esta enseñanza, estaba constituido tanto de judíos como de personas gentiles, o sea, que eran de otras naciones. ¿Se acuerdan que el judío era muy estricto, ¿no? Que la salvación era solamente para el judío, salvo que sea un prosélito y que pasara por un ritual y que ahí lo aceptaban? Pero acá se nos dice que se formó un nuevo pueblo de la unión de todos aquellos que creían, sean judíos, sean gentiles, eso no importaba. Antes, todo ese tipo, tanto el judío como el gentil,
estaban apartados, estaban lejos de la misericordia de Dios. Pero ahora, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. La redacción griega indica que los destinatarios habían vivido sin Dios por largo tiempo, durante lo cual habían intentado obtener misericordia, pero no la habían obtenido. Y Pedro contrasta el pasado de esas personas con su presente, pero ahora ya la han recibido. Y esto de que es misericordia es sinónimo de compasión y esencialmente involucra la compasión de Dios junto a la miseria de los pecadores y el hecho de no ejecutar el justo castigo por sus pecados. El Señor no actúa con juicio hasta su venida, ¿no es cierto? Mientras tanto, es amplio en perdonar, es misericordia, aunque su ira está retenida, porque la Biblia nos dice que Él odia al pecado, no ama al pecador, pero no acepta la injusticia y la maldad. Mientras tanto, actúa con misericordia. Hasta ahora tenemos tiempo de anunciar las virtudes porque es el tiempo de la misericordia de Dios. Y esa misericordia es compasión, compasión de Dios. Y cuando vemos una persona malvada, tengamos ese corazón compasivo de Dios, de clamar por su salvación, porque aún dice la palabra, ¿no?, que tenemos que orar por nuestros enemigos, porque eso es el corazón compasivo de Dios. Y la Biblia habla de dos tipos de misericordia divina, y ya terminamos. El primero es la misericordia general de Dios, su compasión providencial hacia toda la creación. La misericordia general muestra la paciente piedad de Dios, la tolerante compasión hacia los pecadores, pero, como yo les decía recién, finalmente esa misericordia terminará y las personas recibirán el juicio justo que les corresponde a cada uno. Y en segundo lugar, el otro tipo de misericordia es la clemencia divina y salvadora mostrada hacia los elegidos, que es la misericordia a la que Pedro se refiere en este versículo. Ellos no solo reciben la misericordia general, sino también la misericordia redentora para la vida venidera. Los elegidos, nosotros, aunque sin merecer por sí más que todos los demás, reciben el perdón de Dios por sus pecados, pero también la liberación de la condenación eterna. Por lo que Pablo, y con esto cerramos, llamó a Dios como Padre de misericordia. Así que bueno, ¿qué les parece? Cerramos dando gracias a este Padre de misericordia que nos ha escogido, que nos ha hecho pueblo adquirido, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes.